Bienvenidos al estudio de Mateo, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el capítulo 26 de Mateo. Me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y dándole like si te gustan estos videos. El capítulo 26 empieza con una conspiración para matar a Jesús. Caifás era el sumo sacerdote, su suegro era Anás, quien había sido el sumo sacerdote anterior. El gobierno romano se había hecho cargo del proceso de nombrar a todos los líderes políticos y religiosos. Caifás sirvió por 18 años, más tiempo que la mayoría de los sumos sacerdotes, lo que sugiere que sabía muy bien cómo lidiar con los romanos. Fue el primero en decir que Jesús debía morir a fin de salvar a la nación, como lo podemos ver en Juan 11 del 49 al 50. Este fue un complot deliberado para matar a Jesús. Sin esta conspiración, no hubiera habido la oleada de opinión pública en su contra. De hecho, la popularidad de Jesús era tanta que los líderes religiosos temían arrestarlo durante la Pascua. No querían que sus acciones incitaran un disturbio. Mateo y Marcos ubican este hecho justo antes de la última cena, mientras que Juan lo coloca antes de la entrada triunfal, que es el orden cronológico más probable. Debemos recordar que el propósito principal de los escritores de los evangelios era proveer un registro preciso del mensaje de Jesús, no presentar una relación cronológica exacta de su vida. Mateo y Marcos posiblemente decidieron ubicar este evento aquí para hacer un contraste entre la devoción completa a María y la traición de Judas, que es el suceso que sigue en sus evangelios. El versículo 7 dice: mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Esta mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro, quienes vivían en Betania. Los frascos de alabastro eran tallados de yeso traslúcido y usados para guardar aceites perfumados. Ahora, en el versículo 8 podemos leer que los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Todos los discípulos se indignaron, pero el Evangelio de Juan señala que a Judas Iscariote le molestó de manera particular, como lo podemos leer en Juan 12, del 4 al 6. Vemos que Jesús dice: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Aquí Jesús hace referencia a Deuteronomio 15:11. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Esta declaración no justifica ser negligentes en atender las necesidades de los pobres. Las Escrituras nos exhortan continuamente a cuidar de los necesitados. El pasaje de Deuteronomio continúa: por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Cuando Jesús dijo esto, estaba destacando el sacrificio especial que María hizo por él. Ahora, en este capítulo también vemos la traición de Judas. ¿Por qué querrá Judas traicionar a Jesús? Judas, como los demás discípulos, esperaba que Jesús iniciara una revolución y liberara a Israel del yugo romano. Ya que era el tesorero, seguramente pensaba, al igual que los demás discípulos, que recibiría una posición importante en el nuevo gobierno de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús elogió a María por haber derramado el perfume que valía el salario de un año, Judas pudo haber caído en la cuenta de que el reino de Jesús no era físico o político, sino espiritual. Si continuaba siguiendo a Jesús, no adquiriría el dinero y la buena posición social que tanto codiciaba, de manera que lo traicionó a cambio del dinero y la aprobación de los líderes religiosos. En el versículo 15, solamente en Mateo encontramos la cantidad exacta del dinero que Judas aceptó por vender a Jesús: 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, como lo podemos leer en Éxodo 21:32. Los líderes religiosos habían pensado esperar hasta después de la Pascua para apresar a Jesús, pero la oferta inesperada de Judas aceleró los planes. Después del versículo 17 en adelante, vemos acerca de la última cena. La Pascua se celebraba en una noche y con una cena, pero el festival de los panes sin levadura, que se celebraba simultáneamente, duraba toda una semana. Durante este festival, el pueblo quitaba toda la levadura de sus hogares para conmemorar el día de cuando sus antepasados salieron de Egipto, y no tuvieron tiempo para esperar que la masa del pan leudara. Miles de personas llegaban a Jerusalén de todas las partes del Imperio Romano para celebrar este festival. En el versículo 26 leemos: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Cada nombre que utilizamos para este sacramento expresa una dimensión diferente. Se llama la Cena del Señor o la Santa Cena.
porque conmemora la cena de Pascua que Jesús comió con sus discípulos. Se llama la Eucaristía, que significa acción de gracias, porque en ella agradecemos a Dios por la obra que Cristo realizó por nosotros. Se llama comunión porque por medio de ella tenemos comunión con Dios y con otros creyentes. Al comer el pan y beber el vino, debemos reflexionar en la muerte del Señor Jesús y en la promesa de su regreso, agradecidos por el maravilloso regalo de salvación que Dios nos ha dado. También debemos estar gozosos por encontrarnos con Cristo y reunirnos con el cuerpo de creyentes. El versículo 28 dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. ¿Cómo se relaciona la sangre de Cristo con el nuevo pacto? Las personas que estaban bajo el antiguo pacto, los que vivieron antes de Jesús, podían acercarse a Dios únicamente mediante el sacerdote y el sacrificio de un animal. Ahora, todos pueden acercarse directamente a Dios por medio de la fe, porque la muerte de Jesús nos ha hecho rectos a los ojos de Dios. Esto lo podemos leer en Romanos 3, del 21 al 24. El antiguo pacto era una sombra del nuevo, que señalaba hacia el día en que Jesús sería el sacrificio máximo y final por el pecado. El perfecto Cordero de Dios, sacrificado en la cruz, tomó el lugar del Cordero sin mancha sobre el altar. Fue un sacrificio sin pecado para que nuestros pecados fueran perdonados de una vez y para siempre. Todos los que creen en Cristo reciben ese perdón. El versículo 29 dice, acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber el vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Una vez más, Jesús les aseguró a sus discípulos la victoria sobre la muerte y el futuro que tendrían con él. En pocas horas, verían lo que aparentaba ser una gran derrota. Pero no mucho tiempo después experimentarían el poder del Espíritu Santo y serían testigos de la gran expansión de la buena noticia. Y un día todos estarían juntos otra vez en el nuevo reino de Dios. Después vemos que Jesús predice la negación de Pedro. En el versículo 35 dice, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Todos los discípulos juraron que preferirían morir antes que negar a Jesús. Sin embargo, unas horas más tarde, todos se dispersaron. Hablar no cuesta nada. Es fácil decir que seremos fieles a Cristo, pero nuestras palabras solamente tienen peso cuando son probadas en el crisol de la persecución. Ahora hay que preguntarnos qué tan sólida es nuestra fe. ¿Es lo suficientemente firme como para resistir una prueba intensa? Después vemos que Jesús ora en el Getsemaní. Jesús estaba experimentando gran aflicción porque se avecinaba el dolor físico, la separación del Padre y la muerte por los pecados del mundo. El curso divino había sido establecido, pero él en su naturaleza humana aún padecía, como dice Hebreos 5 del 7 al 9. Debido a la aflicción que experimentó, Jesús puede entender nuestro sufrimiento. La fuerza que le permitió obedecer surgió de su relación con Dios el Padre, quien también es la fuente de nuestra fortaleza. En el versículo 39 dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús no se estaba rebelando contra la voluntad de su Padre cuando le pedía que le quitara la copa de sufrimiento y separación. Por el contrario, reiteró su deseo de que se hiciera su voluntad al decir, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Su oración nos revela su terrible sufrimiento. Su agonía fue peor que la muerte, ya que pagó por los pecados de todo el mundo y se separó de Dios. El Hijo de Dios, sin pecado alguno, tomó nuestros pecados sobre sí para salvarnos del sufrimiento y de la separación. A veces, en tiempos de sufrimiento, la gente quisiera saber qué les separa el futuro o comprender la razón de su angustia. Jesús sabía lo que le esperaba y sabía el por qué. Y aún así, su agonía fue intensa y más desgarradora que cualquier cosa que pudiéramos enfrentar. ¿Qué se necesita para poder decir, quiero que se haga tu voluntad? Es necesario confiar firmemente en los planes de Dios, orar y obedecerlo en todo momento. Después, Jesús volvió con los discípulos y los encontró dormidos. Lo podemos leer en el versículo 40 que dice, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahora, Jesús confrontó la debilidad de Pedro y le advirtió acerca de la tentación que pronto enfrentaría. La manera de vencer la tentación es manteniéndose alerta y orando. Mantenerse alerta supone ser consciente de las posibilidades de ser tentado, ser sensible a las sutilezas de la tentación y estar espiritualmente equipado para combatirla.
Debido a que somos tentados en las áreas de la vida donde somos más vulnerables, no podemos resistir la tentación por nuestras propias fuerzas. La oración es esencial porque la fortaleza de Dios puede reforzar nuestras defensas y derrotar el poder de Satanás. Ahora, como sabemos, Judas le había dicho a la multitud que arrestara a quien él saludara con un beso. Este no era un arresto realizado por los soldados romanos bajo la ley romana, sino por los líderes religiosos. Judas identificó a Jesús no porque fuera difícil reconocer quién era él entre todos, sino porque había aceptado ser el acusador formal en caso de que fuera llamado a juicio. Judas los llevó a uno de los lugares que Jesús utilizaba para apartarse, donde no habrían curiosos que interfirieran con el arresto. Ahora, Pedro fue el hombre que le cortó la oreja al esclavo, como lo podemos leer en Juan 18:10. Pedro quería impedir lo que consideraba que era una derrota. No comprendía que Jesús tenía que morir para obtener la victoria. Jesús, sin embargo, demostró su compromiso perfecto con la voluntad de su Padre. Su reino no avanzaría con espadas, sino con fe y obediencia. Lucas 22:51 nos dice que luego Jesús le tocó la oreja al esclavo y lo sanó. Ahora, a pesar de que los líderes religiosos pudieron haber arrestado a Jesús en cualquier momento, que tenían miedo de las multitudes que lo seguían cada día. En el versículo 56 podemos leer que en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Irónicamente, unas horas antes, estos hombres habían declarado que preferirían morir antes que abandonar a su Señor. Después vemos a Jesús ante el concilio. Antes de esto, Jesús había sido interrogado por Anás, quien era el suegro de Caifás y el previo sumo sacerdote. Luego lo envió a casa de Caifás para ser interrogado. Debido a la prisa por completar el juicio y ejecutar a Jesús antes del día de descanso, los líderes religiosos se reunieron de noche en casa de Caifás, en vez de esperar la luz del día y reunirse en el templo. Ahora, el Concilio Supremo era el cuerpo político y religioso más poderoso del pueblo judío. A pesar de que los romanos controlaban el gobierno de Israel, le dieron la autoridad a la gente para lidiar con disputas religiosas y algunos asuntos civiles, de modo que el Concilio Supremo tomaba muchas de las decisiones locales que afectaban la vida diaria. Sin embargo, la pena de muerte tenía que ser aprobada por los romanos, como dice en Juan 18:31. El Concilio Supremo procuró conseguir testigos que distorsionaran algunas de las enseñanzas de Jesús y encontraron a 2 que distorsionaron lo que había dicho sobre el templo. Dijeron que Jesús había dicho que podía destruir el templo, lo que era una blasfemia arrogante. Lo que Jesús dijo en realidad fue: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, como dice en Juan 2:19. Él estaba hablando de su cuerpo, no del edificio. Irónicamente, los líderes religiosos estaban a punto de destruir el cuerpo de Jesús tal como lo había dicho, y 3 días después se levantaría de entre los muertos. Versículo 64 podemos leer que Jesús dijo: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús declaró su realeza en términos muy claros. Al llamarse Hijo del Hombre, afirmaba que era el Mesías, como sus oyentes sabían muy bien. Aunque sabía que su declaración sería su ruina, no permitió que el temor lo estorbara. Estaba tranquilo, valiente y decidido. El sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemar por llamarse a sí mismo Dios. Para los judíos, este era un gran delito que era castigado con la muerte, como podemos leer en Levíticos 24:16. Los líderes religiosos ni siquiera consideraron si las palabras de Jesús podían ser ciertas. Ya habían decidido que Jesús debía morir, y ahí sellaron tanto el destino de Jesús como el de ellos mismos. Al igual que los miembros del Concilio Supremo, tú también debes decidir si las palabras de Jesús son una blasfemia o son la verdad, y tu decisión tiene implicaciones eternas. Por último, vemos cómo Pedro niega a Jesús. Ahora, hubo 3 etapas en la negación de Pedro. Primero, actuó como si estuviera confundido y trató de no llamar la atención cambiando de tema. Segundo, con un juramento negó conocer a Jesús. Y tercero, bajo amenaza de maldición, juró no conocer a Jesús. Los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan negándolo sutilmente, fingiendo no conocerlo. Cuando se presentan oportunidades de hablar sobre asuntos de religión, se retiran o fingen que no saben las respuestas. Si los presionas un poco más, es posible que nieguen rotundamente tener una relación con Cristo. Si tú cambias sutilmente la conversación para no hablar de Cristo, hay que tener cuidado. Podrías estar encaminándote a negarlo. Ahora, que Pedro negara conocer a Cristo usando un juramento y maldiciones no significa que haya empleado lenguaje obsceno. Esta era la clase de juramento que uno hacía hacia un tribunal.
Pedro juraba que no conocía a Jesús e invocaba una maldición sobre sí mismo si sus palabras eran mentira. Estaba diciendo algo como que Dios me mate si estoy mintiendo. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 26 y te veo mañana en el capítulo 27. Bye.